Soy Ignacio Torralba y vamos a entender de vinos. Thomas Jefferson, el que fue el tercer presidente de los Estados Unidos, desde 1801 a 1809, tuvo dos mandatos. Antes de ser presidente, fue embajador de Estados Unidos en Francia. Y en Francia, no sé si descubrió, pero practicó una especie de turismo que ahora está de moda, que es el enoturismo. Se convirtió en un gran aficionado a visitar las zonas vinícolas, a visitar bodegas, y se convirtió en realmente, para su época, un gran experto en vinos. Tanto es así que después, cuando dejó de ser presidente, siguió asesorando en tema de vinos a los 4 o 5 presidentes siguientes, aconsejándoles lo que tenían que comprar, etc. Y diréis, ¿por qué? ¿A qué viene esto del presidente de Estados Unidos? Pues bien, porque cuando Thomas Jefferson tuvo que salir por piernas de Francia, porque en 1789 se organizó una tremenda, hubo la Revolución Francesa, y el hombre tuvo que salir por pies de Francia para Estados Unidos. Parece ser que se llevó en ese momento un cargamento de 300 botellas de los mejores chateaux de Francia. Siguió, desde luego, siendo un gran wine lover, como diríamos ahora, y en sus reuniones y en su vida social las botellas de Chateau Lafite y Chateau Latour estaban a la orden del día. Tanto es así que una de las botellas que últimamente han tenido un mayor precio, creo que del orden de 250.000 euros, es una botella que luego no sé si resultó ser fraudulenta, pero es una botella de Chateau Lafite que se subastó en Christie's y pagaron una cantidad tremenda. Bien, este hombre, cuando volvió a Estados Unidos, en su estado de Virginia, tenía un rancho, tenía una finca, y bueno, lo primero que se planteó es plantar una viña de las que había, de las cepas que había entonces en la zona de Burdeos, porque así como ahora en Burdeos hay Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, etc., pues estos son las variedades que se plantaron después de lo que vamos a comentar. Entonces prácticamente la variedad dominante era una variedad que se llama Carmener. Entonces este hombre hizo traer de Francia plantones y los hizo plantar en alrededor de la finca que tenía en Virginia. Las viñas se enraizaron bien, todo fue bien, pero resulta que se le fueron muriendo. Poco a poco, 2, 3 años, se le morían las viñas. Las plantó por segunda y por tercera vez con el mismo resultado. 100 años después, o sea, a final del siglo XIX, se averiguó por qué. Resulta que las vides americanas, que siendo del género Vitis, lo que no son es Vitis vinífera, no producen uva, y si producen son unas uvas ásperas, unas uvas que desde luego no tienen ningún interés porque es imposible hacer vino con ellas. Son plantas que se utilizaban y se siguen utilizando como sombraje y como plantas decorativas. Más de uno habréis visto esas llamadas parra virgen, que en otoño se le ponen todas las hojas de color rojo. Bien, esto es de la familia Vitis, pero desde luego no es la vinífera. Pues resulta que las Vitis americanas tenían allá una especie de parásito que se llama Phylloxera bastratis. La filoxera en las vides americanas anida en las hojas, perjudica las hojas y molesta a las viñas
pero prácticamente no les causa un daño importante. Es simplemente una pequeña plaga que hace que la viña pues no vaya muy bien. Y me imagino que, claro, con tratamientos superficiales de azufre y otras cosas, pues llegan a controlarse, porque ya digo, están en la parte aérea de la planta. Pero claro, resulta que con algunos envíos de plantas, porque los millonarios de la época en Europa, al ver las plantas nuevas que venían de Estados Unidos, son plantas desde luego que aquí pues eran desconocidas, pues el que quería tener un jardín bonito se hacía traer plantas exóticas de América, y con uno de esos envíos de plantas parece ser que hacia el año 1863 entró el dichoso bichito, la dichosa filoxera, que es como un piojito, es como un piojito. Como un pulgón de la viña. Entró por dos zonas, por Gran Bretaña y por Francia. Esa plaga se fue extendiendo con la variante que hizo la filoxera al venir a Europa, fue que así como en América atacaba a las hojas de la planta, con lo cual era relativamente fácil tratarlo con medios químicos e insecticidas. Al llegar a Europa, esa filoxera, esos pulgones, tuvieron una adaptación extraña, porque en vez de atacar a la hoja, o además de atacar a la hoja, se fueron a infiltrar en la zona de las raíces. La filoxera tiene una metamorfosis bastante compleja, o sea, está en modo de pulgón, en modo de larva y en modo alado, de manera que cuando está en plan pulgón va por debajo del suelo y se va comiendo las partes tiernas de las raíces que van creciendo. Parece ser que las viñas americanas tienen la madera más cantidad de tanino y aquellas son más amargantes y, digamos, espantan a la filoxera, mientras que se ve que el pie de la viña europea era menos tánico y por lo tanto más apetitoso para esas larvas. El asunto es que esas mordeduras de las larvas en la raíz debilitan la planta, pero además de la debilidad de esos mordiscos está que por ahí entran virus, entran hongos, y eso produce una debilidad de la raíz que acaba en 2-3 años, acaba por matar a la viña. Claro, el problema fue inicialmente prácticamente en Francia, que era el país, enológicamente hablando, número 1 del mundo. Y bueno, ahí hubo perdedores y ganadores, porque cuando en Francia prácticamente se arruinó el viñedo, pues empezaron a venir a España a comprar vinos de La Mancha, a comprar vinos de Rioja. Incluso se dio un caso de un destilador de brandis que está en Tomelloso y se llama Peinado. Y este productor de brandy hasta el año 1972 lo estuvo vendiendo como coñac. Porque, claro, durante bastantes años los destilados que en Francia vendían con el nombre de coñac eran los alcoholes que le compraban a este señor de La Mancha. Con lo cual él se creía con derecho a vender también coñac. Parece ser que hubo un juicio y el Tribunal Europeo dijo que era una circunstancia extraordinaria y que realmente la denominación de origen coñac es una denominación de origen. Y entonces ganaron el pleito. Durante la década de 1860-1870, ya digo, fueron mal dadas para Francia, y desde luego en España se empezaron a forrar algunos. Pero en 1878 la filoxera entraba en un cargamento por Málaga y al año siguiente entraba en Cataluña. Con eso quiere decir que la filoxera se fue extendiendo como un ejército invasor, porque claro, al tener la larva esa metamorfosis, esa fase alada, cuando acababa con un viñedo,
emprendían el vuelo y se iban al viñedo próximo. Y cuando uno ya sabía que su vecino tenía las viñas afectadas por filoxera, ya ponía las barbas a remojar porque sabía que al cabo de días o de meses iba a tener sus viñas infectadas por filoxera. Se probaron muchos tratamientos. Uno de ellos fue inyectar en el suelo un gas que se llama sulfuro de carbono que mata a las larvas. Pero claro, era un tratamiento carísimo y además había que irlo haciendo repetitivamente. Después en algunas zonas probaron también con éxito inundar la viña. Al inundar la viña el insecto se ahogaba. Pero claro, no todas las viñas son inundables. Y se dio la coincidencia de que se descubrió que en los terrenos arenosos la larva no prosperaba porque no podía hacer túneles, el túnel se le derrumbaba y no podía progresar. De manera que en las zonas, en Canarias, que son los suelos muy arenosos y volcánicos, en Cebreros, en Toro, se conservan viñas prefiloxéricas porque en las zonas arenosas el insecto no puede anidar y no puede reproducirse como sería bueno para ellos. En esa misma época entró también de la mano de las tomateras que traían de América, entró también el mildio y el oidio, que son dos plagas que también fustigan bastante a la viña. Pero prácticamente al ser también todo aéreo, porque estos son hongos, y al ser aéreo se puede tratar mejor pues con azufre, con sulfatos de cobre, con otros productos químicos. Y las tomateras prácticamente pues no tenía efecto. Actualmente están teniendo un problema que ya empieza a ser también serio y parece ser que lo están intentando alambicar, pero que no es lo fácil que quisieran. Se trata de una plaga que se llama yesca y está dándole bastantes quebraderos de cabeza a los viticultores. En el tema del pie americano, que fue la gran solución, o sea, como los sistemas que para matar el insecto no daban resultado, la única solución que encontraron es traer vides americanas, porque detectaron que el problema venía de allá, traer vides americanas y en un pie de viña americana injertar la planta de las variedades de aquí. Por eso, por ejemplo, pues en Burdeos prácticamente ya no existe Carmener, que es la cepa que había anteriormente, y en cambio pues se plantaron ya Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Merlot, etc. Y estas son un poco las variantes que con los diferentes pies de viña que hay, porque hay la Vitis riparia, la Rupestris, la Berlandieri, que unas van mejores para suelos salinos, otras para suelos calcáreos, otras para suelos arcillosos. De esta manera se consigue que cada viña vaya mejor con el pie. Incluso en Canarias, que no tienen filoxera porque no prospera por la calidad del suelo, hay algunas viñas en las que se les ha puesto pie americano por una cuestión de que haya más productividad. Parece ser que mejora un poco la productividad y eso ha animado a algunos viticultores de Canarias a utilizar también el pie americano. Aunque en realidad una vitis vinífera con pie franco, que es su propio pie, tiene es bastante más longeva, pasan fácilmente de los 100 años, mientras que una vid con pie americano tiene una vida mucho más corta, entre 50, 60, máximo 70 años. Esta es la historia de la filoxera que todo buen aficionado al vino debe conocer porque cambió totalmente el mapa de la enología en toda Europa. Fue como una especie de coronavirus, pero para la viña. Y hasta ahí lo dejamos y la semana que viene volveremos a entender de vinos.